Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Favor de... Soldados, marinos, jefes de la Armada, del Ejército, integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Me da mucho gusto participar en esta conmemoración recordando cómo se constituyó nuestro ejército. Esta institución que es un pilar del Estado Nacional. Recordemos que en este mes de febrero de 1913 se presentaron acontecimientos muy lamentables en la historia de nuestro país, porque en febrero de 1913 comenzó una asonada y se llevó a cabo un golpe de Estado. Se detuvo al presidente de la República, Francisco I. Madero, al vicepresidente, José María Pino Suárez, y luego de 5 días de detención en lo que era la intendencia del Palacio Nacional, en la madrugada del día 23 de febrero, fueron sacados de la intendencia y fueron arteramente asesinados. Antes de eso, el día 18 de febrero, cuando detienen al presidente, un gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, es el único gobernador que se opone al golpe de Estado, porque el usurpador envía telegramas a todos los gobernadores dando como un hecho de facto de que él era ya presidente de la República. Y don Venustiano Carranza desconoce al gobierno usurpador de Victoriano Huerta y convoca al pueblo de México a tomar las armas para restablecer
el orden constitucional. Y por eso, al día siguiente de que es tomado prisionero el presidente Madero, el Congreso de Coahuila, como aquí se ha mencionado, emite un decreto y le da facultades al gobernador para crear un ejército. Esa es la historia, así surge nuestro ejército. Por eso es importante recordar que desde que triunfó la Revolución Maderista fue muy difícil hacer realidad el ideal de libertad y de democracia que enarbolaba Francisco I. Madero. Desde su entrada triunfal a la Ciudad de México el 1 de junio de 1911 hasta su cobarde asesinato en la madrugada del 23 de febrero de 1913, el presidente Madero padeció un angustioso viacrucis, porque triunfó la revolución maderista y fue eficaz, porque no le llevó mucho tiempo. El presidente Madero convoca al pueblo de México a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910. Contra la dictadura porfirista, porque se tiene que tener en cuenta que Porfirio Díaz llegó por la fuerza a la presidencia con la bandera de la no reelección en 1876 y se quedó en la presidencia 34 años. Por eso fue la revolución maderista, con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Y como se comprenderá, no es fácil desmontar un régimen autoritario, dictatorial, de 34 años. Y, como decía, es eficaz la revolución maderista porque convoca al pueblo a tomar las armas. 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Así está en el manifiesto, en el plan de San Luis, hasta la hora. Y 6 meses después triunfa la revolución. Y solo hay una batalla decisiva, que es la batalla de Ciudad Juárez, en mayo de 1911. Y ahí se pacta la renuncia de Porfirio Díaz y se acuerda tener un gobierno interino para convocar a elecciones. En ese
hecho importante en esa batalla de Ciudad Juárez, el presidente Madero ya constituye un gabinete, 1911, un gabinete interino, y ya nombra a Venustiano Carranza desde 1911 como secretario de guerra. De modo que cuando don Venustiano, siendo gobernador, enfrenta a Huerta y convoca a la creación del ejército, ya sabía de lo que se trataba. Madero fue muy atacado, es el presidente que ha sido más atacado y traicionado en nuestra historia, al grado de que el gran escritor José Vasconcelos llegó a decir que México no se merecía a Madero, porque era un hombre bueno, íntegro, honesto, con vocación libertaria. No ha habido en México un presidente con más voluntad, vocación y definición en favor de la democracia. Sin embargo, su sacrificio y el de 1 millón de mexicanos no fue en vano. Gracias a la revolución que se desató precisamente con más fuerza a partir de su asesinato, porque hablábamos de que en 6 meses había triunfado el maderismo, se tuvo que ir Porfirio Díaz al exilio para no volver, porque se fue en junio de 1911 y falleció en París, Francia, en 1915. Bueno, una batalla, no hubo fuga de capitales, no se afectó la economía. Además, es la revolución, la maderista, más auditada de todas las revoluciones del mundo, porque cuando se pacta en Ciudad Juárez, se acuerda que el Congreso tenía que devolver a los maderistas lo que habían invertido para llevar a cabo la revolución, 630,000 pesos, y se les devuelve a los que habían aportado para la compra de armamento y también para pagar abogados, sacar de la cárcel a revolucionarios y otros gastos. Sin embargo, cuando asesinan al presidente Madero, se intensifica la violencia por todo el país. Toma mucha fuerza la revolución y hay, como dije, la pérdida de muchos mexicanos que mueren por la violencia y también por las pandemias y por el hambre. Pero como lo mencionaba, no fue en vano ese esfuerzo, ese sacrificio, porque luego
se aprobó la Constitución de 1917, que fue sin duda la más avanzada del mundo en cuanto a justicia social. Nuestra Constitución vigente, la Constitución de 1917. Entre otros logros de la revolución, destaca precisamente la creación de las Fuerzas Armadas. No se debe olvidar que el actual ejército nació, como se constata en este acto, el 19 de febrero de 1913, al llamado del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, para desconocer y combatir a Victoriano Huerta, luego del golpe de Estado contra Madero, y que por ese origen popular, revolucionario, que siempre ha mantenido el ejército y las dos secretarías de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, por ese origen, estas instituciones son distintas, son diferentes, lo digo con todo respeto, a otras corporaciones castrenses del mundo, porque mientras nuestro ejército surge de un movimiento revolucionario, un movimiento popular, en otros países las instituciones castrenses se caracterizan más por su elitismo y por ser ajenas a las causas populares. Por eso no debe extrañarnos que ahora, en esta nueva revolución pacífica, pero profunda y humanista, nuestro país, no olvidemos, han habido tres grandes transformaciones: la independencia, la reforma y la revolución. Y ahora estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Y la estamos llevando a cabo, y eso es muy importante, de manera pacífica, sin violencia, entre todos, todas, desde abajo. Y en esa transformación, en esta revolución de las conciencias, esta revolución pacífica, ha sido fundamental el apoyo de las Fuerzas Armadas. Para tener una idea de lo importante que ha sido el apoyo de las Fuerzas Armadas durante mi gobierno, les comparto lo que ha realizado la Secretaría de la Defensa, solo la Secretaría de la Defensa, no incluyo lo realizado, que ha sido también muy importante, por la Secretaría de Marina. Desde el 1 de diciembre del 2018, la Secretaría de la Defensa, hasta nuestros días, nos ha ayudado en el cumplimiento de la misión de desarrollar a México, de promover el progreso de nuestro querido México. Hasta nuestros días, en construcción de obras que ya han sido inauguradas o están en proceso de construcción,
y en otras acciones. La Secretaría de la Defensa construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, del Estado de México, en 2 años y medio. Construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, en 1 año, 5 meses. Los ingenieros militares están trabajando en varios tramos en la construcción del Tren Maya. Para tener una idea de lo que significa esta obra, no hay actualmente en el mundo ninguna obra de esa magnitud. No existe en ningún país una obra así, de 1.554 kilómetros de vías férreas. Bueno, en esa obra están trabajando en varios tramos. En el tramo 5 Sur de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo. En el tramo 5 Norte de Cancún a Playa del Carmen. Tramo 6, son como 250 kilómetros, de Tulum a Chetumal. Tramo 7, de Chetumal, Quintana Roo a Escárcega, Campeche. También la Secretaría de la Defensa, con una nueva empresa que se llama Olmeca Maya Mexica, administra el Tren Maya, que ya está funcionando diariamente de Palenque a Cancún, cerca de 900 kilómetros. También en esa región del sureste, los ingenieros militares están construyendo, ya algunos terminados, 122 kilómetros de caminos a zonas arqueológicas y a comunidades de esa región. El camino, por ejemplo, Vida y Esperanza, en el tramo 5, el camino de Felipe Carrillo Puerto hasta Vigía Chico, que para seguir con la historia, era un camino que en la época de Porfirio Díaz unía el Caribe con la zona maya, lo que ahora es Felipe Carrillo Puerto y que antes se conocía como Chan, Santa Cruz. Se está restableciendo ese tramo. También se está construyendo el camino de la zona arqueológica de Izcabal a Bacalar, en Quintana Roo. También en Campeche, el camino de Conguas a Calakmul. Es una de las zonas arqueológicas más importantes del mundo, de lo más cultural, más artístico. Data de $300 años
antes de la era cristiana. Y son templos y arte, murales, arqueología de primer orden. Recordemos que toda la región de la cultura maya es de las más importantes del mundo en lo arqueológico, en lo cultural, en lo artístico. Además de eso, allá donde se está trabajando, porque se le está dando como nunca importancia al sureste. En los últimos 36 años, 40 años, creció nuestro país de manera muy dispareja. Para empezar, eran como islas nada más de crecimiento. Los pueblos quedaron en el abandono, se despoblaron las comunidades, los municipios del país y crecieron las ciudades fronterizas, crecieron los centros turísticos y algunas ciudades del centro del país. Muchos mexicanos tuvieron que irse a buscarse la vida del otro lado de la frontera. Y lo mismo, creció el norte, en promedio 4% anual durante 3 décadas, el centro 2% anual, pero el sur-sureste 0% en más de 30 años. Entonces, ahora es distinto. Ahora, por la inversión pública, se está dando atención preferente al sur-sureste para buscar equilibrar, para que el desarrollo sea horizontal. Y ya el año pasado, ya tuvimos como resultado que el sur-sureste creció el doble que lo que creció el norte. Y lo más importante de todo, que a pesar de la pandemia, por esta atención a los estados con más pobreza en el país, ya el INEGI ha dado a conocer que en nuestro gobierno se redujo la pobreza y se redujo la desigualdad, algo que nos llena de orgullo. De modo que sí se puede mejorar las condiciones de vida, de trabajo de nuestro pueblo, sí se tiene la voluntad de hacerlo. También en aquella región se están construyendo 6 hoteles, 2 parques naturales, reservas ecológicas importantes, también oficinas para esta empresa a la que hice mención, que administra estas obras que se están llevando a cabo. También nos están ayudando los ingenieros militares con la rehabilitación y el mantenimiento de 1,157 kilómetros de caminos rurales y alimentadores, 1,115 kilómetros de carreteras federales en el sur-sureste, en Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, porque la piedra que se usa para colocar los rieles del Tren Maya es una piedra especial, un balasto que se tiene que llevar desde los Tuxtlas, no hay en el sur-sureste,
es una piedra, es un fierro prácticamente. Y se trasladó mucho balasto desde los Tuxtla y se afectaron los caminos, y ahora los ingenieros militares, antes de concluir el Tren Maya, van a hacerse cargo de darle mantenimiento a todas las carreteras del sureste. También, adicionalmente,